Buenos días, tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Lady Paola Ramírez Mora, soy estudiante de la Fundación Universitaria Claretiana, Uniclaretiana, en nombre de la profesora en la cual nos hizo que hiciéramos este hermoso portafolio, que es Aidy Yuri Velázquez. Mi grupo está conformado por Wilberto Junior de la Cruz de la Hoz y Jazmín Andrea Callejas Escobar. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? Es una organización en forma de república unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. El Estado Social de Derecho es el marco jurídico político propuesto por la Constitución en 1991, dentro de lo cual los colombianos pretendemos construir unas nuevas relaciones con la naturaleza, basados en principios y valores, la vida, prevalencia del interés general sobre el particular, solidaridad, protección de riquezas culturales y naturales, la dignidad y la participación ciudadana. En la Constitución solo adquiere sentido y razón de ser como la aplicación y puesta en obra de los valores, los principios y los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La Carta de Derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los pobres, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. Es posible entonces interpretar una institución o procedimiento provisto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plantados en los principios y derechos fundamentales. Un Estado de Derecho es aquel que en lo más importante en sus funciones lo formen por parte del gobierno, velen para que se cumplan y se respete la Constitución y la ley. Es importante que todos los ciudadanos cumplan con la ley, pero la ley es más resaltante que sus propios funcionarios cumplan con ese ordenamiento jurídico, por cuanto son los que deben dar ejemplo y deben de tener una conducta recta e intachable, donde el Estado Social de Derecho, además de respetar la legalidad, respeta y protege los derechos de los ciudadanos. Nuestra Constitución establece que así es nuestro el Estado colombiano. 3. La congruencia o no de los propósitos del Estado Social de Derecho y el alcance de políticas sociales económicas en cuanto al bienestar y la integridad de los ciudadanos colombianos. Las políticas sociales en Colombia se fundamentan en la protección y la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Esencialmente, el Estado de Derecho en Colombia tiene como propósito fundamental el bienestar de los ciudadanos, donde los residentes tengan la posibilidad de vivir de modo más digno, sin importar la situación económica de cada persona. Estas deben tener derecho que les permitan acceder a un excelente servicio de salud, tanto en educación, en trabajo y más, en la alimentación. Y además debe gozar de una participación activa en la democracia del país. En Colombia, el Estado Social de Derecho representa un gran beneficio porque si no hubiese de esa forma, las clases sociales más humildes llevarían una calidad de vida más inferior o menos ilusibles, una calidad de vida para poder progresar y abandonar la pobreza en las que se hallan, debido a que sin formación, que uno de los derechos fundamentales que debe garantizar todo Estado de Derecho, es mucho más difícil salir adelante. Sin salud no es posible trabajar y disfrutar de un trabajo. No es viable conseguir una vivienda digna. La pobreza en Colombia sigue siendo uno de los mayores problemas sin resolver. Por parte de los últimos gobiernos, cuya mayor preocupación ha sido el crecimiento económico, sin importar las repercusiones negativas frente a los altos niveles de desigualdad.
Pese a la implementación de las políticas asistenciales, la pobreza en Colombia sigue siendo un problema sin resolver. La pobreza ha tenido una reducción. El Estado Social de Derecho en Colombia no se tiene en cuenta que cada día se multiplican las miserias y por tanto hay un abandono por parte del gobierno, donde es necesario crear políticas serias y efectivas que permitan resarcir su condición. Los seres humanos con derechos para el mejoramiento de calidad de vida y la generación de empleo para mejorar sus ingresos. El compromiso para la búsqueda de la justicia social debe ser un compromiso para todos. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestro amigo Wilberto Junior de la Cruz de la Hoz. Bye bye. Muy buenos días. Yo soy la estudiante Jazmín Andrea Callejas Escobar del primer semestre de la carrera Trabajo Social. Referente al trabajo, vamos a hablar de los elementos históricos de la pobreza en Colombia. En Colombia, a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, se utilizan dos metodologías para estimar la pobreza. Una es la pobreza monetaria, la cual es la estimación que indica si un hogar cuenta con los ingresos mínimos mensuales por persona para cubrir los costos de una canasta que incluye alimentos y otros bienes básicos. De aquí se determina que si la pobreza o el núcleo familiar no alcanza a cubrir este mínimo, son considerados pobres o que se encuentran en la línea de pobreza extrema. Luego seguimos con pobreza multidimensional. Es cuando un hogar tiene otro tipo de dificultades relacionadas con su bienestar y el goce efectivo de sus derechos. Esta metodología mide la pobreza desde 5 dimensiones y 15 variables. Encontramos la primera dimensión, que es la educación, con la variable del bajo logro educativo y analfabetismo. Luego encontramos la segunda dimensión, niñez y juventud, con la variable de inasistencia escolar, rezago escolar, barrera, cuidados primera infancia y trabajo infantil. Luego la tercera dimensión nos encontramos con el trabajo, en el cual tiene la variable del desempleo, a larga duración y el trabajo informal. La cuarta dimensión encontramos la salud, con la variable sin aseguramiento en salud y barreras acceso a servicios de salud. Y la quinta y última dimensión habla sobre las viviendas y servicios públicos con la variable de sin acceso a fuentes de agua mejorada, eliminación de excretas, material inadecuado de pisos, material inadecuado de paredes y hacinamiento crítico, siendo considerado pobre cuando enfrenta al menos el 33% de esas privaciones. Este indicador es fundamental para el análisis de las políticas públicas, permitiendo dar seguimiento a estas políticas que se adelantan en el país en temas referentes a pobreza y pobreza extrema, y suministrando alertas para la formulación y toma de decisiones. Vamos con la siguiente pregunta, que vamos a hacer referencia sobre la situación de la pobreza monetaria en nuestro país, con datos específicos. La estadística de la pobreza monetaria y pobreza extrema en el año 2017, según el publicado de prensa 22 de marzo del 2018, la página oficial del DANE, www.dane.gov.co, el cual indica que el índice de pobreza monetaria del año 2017 fue de 26,9% y la pobreza extrema fue de 7,4% en el total nacional. Entre el año 2016 y 2017, 385.000 personas salieron de la pobreza monetaria y 469.000 personas salieron de la pobreza extrema en el total nacional. Las estadísticas y los índices nos muestran una reducción en comparación del año 2016 de un 28,0% en pobreza monetaria y 8,5% en pobreza extrema. Lamentablemente en nuestro país estos resultados solamente quedan plasmados en cifras, pues al observar la realidad del día a día podemos observar a simple vista que todavía nos encontramos en la actualidad con graves problemas en el sistema económico,
en donde la concentración de la riqueza alcanza niveles alarmantes, mientras muchas familias colombianas tienen apenas para comer, esperando una mejor calidad de vida. La tercera pregunta, el cual habla sobre la situación de la pobreza multidimensional en nuestro país, con datos específicos. La estadística de la pobreza monetaria y pobreza extrema en el año 2017, según el publicado de prensa del 22 de marzo de 2018 de la página oficial del DANE, indica que el índice de pobreza multidimensional del año 2017 fue de 17,0% en total nacional. Entre el año 2016 y 2017, 255.000 personas salieron de la pobreza multidimensional, siendo un 0,8% menor que el año anterior. En las cabeceras municipales, la incidencia de la pobreza multidimensional en el 2017 fue 11,4%, y en el 2016 fue de 12,1%. En los centros poblados rurales y dispersos, la incidencia de la pobreza multidimensional en el 2017 fue 36,6% y en el 2016 fue un 37,6%. Las cifras nos muestran que las familias colombianas en los últimos años han mejorado su calidad de vida, demostrando que el país ha avanzado. Mas, sin embargo, la mayoría de la población rural del país sigue viviendo en la pobreza multidimensional. Se requiere seguir avanzando significativamente los indicadores de pobreza. El gobierno tendrá que seguir mejorando sus políticas públicas en cuanto a la educación, la salud y la formalización laboral. Y por último, tenemos el índice Gini en Colombia, con datos específicos. Según el publicado de prensa del 22 de marzo de 2018 de la página oficial DANE, www.dane.gov.co, indica que en el 2017 el coeficiente del Gini en el total nacional fue 0,508 y en el 2016 fue 0,517. Esto significa una reducción en la desigualdad del ingreso de los hogares. En el 2017 el Gini de cabecera municipales fue 0,488 y en el 2016 fue 0,495. En los centros poblados y zona rural dispersa, para el 2017 la distribución del ingreso fue de 0,456 y en el 2016 este coeficiente fue 0,458. Si bien entendemos este coeficiente en 0, indica que la riqueza está distribuida equitativamente entre todos, orientando las políticas públicas para el desarrollo de cada país, comparando el nivel de desigualdad entre los demás países. Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre los países más desiguales, y es que aproximadamente el 10% de la población más rica del país gana hasta 4 veces más que el 40% más pobre. Esto implica que las políticas públicas y sociales estén más orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población pobre y vulnerable del país. Pero si bien se puede percibir, es que el pueblo está despertando, que los jóvenes que están buscando un mejor futuro en este país están cansados de un social de derecho invisible, lleno de corrupción, luchando una batalla contra la desigualdad e inequidad, para que el Estado en realidad haga llegar los recursos a su verdadero destino sin ninguna desviación y ninguna formalización, a unos índices y estadísticas o resultados realmente verdaderos. Gracias. 8. Y en el 2016 fue de 0,495. En los centros poblados y zona rural dispersa, para el 2017 la distribución del ingreso fue de 0,456 y en el 2016 este coeficiente fue 0,458. Si bien entendemos este coeficiente en 0, indica que la riqueza está distribuida equitativamente entre todos, orientando las políticas públicas para el desarrollo de cada país, comparando el nivel de desigualdad entre los demás países. Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre los países más desiguales, y es que aproximadamente el 10% de la población más rica del país gana hasta 4 veces más que el 40% más pobre. Esto implica que las políticas públicas y sociales estén más orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población pobre y vulnerable del país.
Pero si bien se puede percibir, es que el pueblo está despertando, que los jóvenes que están buscando un mejor futuro en este país están cansados de un social de derecho invisible, lleno de corrupción, luchando una batalla contra la desigualdad e inequidad, para que el Estado en realidad haga llegar los recursos a su verdadero destino sin ninguna desviación y ninguna formalización, a unos índices y estadísticas o resultados realmente verdaderos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Wilberto de la Cruz, estudiante de primer semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana. En el día de hoy voy a hablar sobre el bienestar social en Colombia. Primero que todo debemos saber que nuestro país, Colombia, se encuentra enmarcado en un Estado social de derecho, donde se garantiza un estado de bienestar social. Lastimosamente, el estado de bienestar social presenta muchas dificultades en la vida cotidiana de los ciudadanos de nuestro país. ¿Por qué hacemos referencia a esa situación? Porque el bienestar social va a estar relacionado con una buena calidad de vida. Y si nos ponemos a analizar, vivimos en un país de aproximadamente 50 millones de habitantes, donde prácticamente 40 millones de habitantes están sumidos en la pobreza o no pueden satisfacer las necesidades. Si bien es cierto, todos los seres humanos, por estar enmarcados en una sociedad, tenemos unas necesidades ilimitadas, pero podemos destacar necesidades básicas que deben ser satisfechas a diario. La mayoría de ciudadanos en Colombia no pueden satisfacer la necesidad alimenticia, la necesidad de la vivienda, de educación, transporte, salud. Y muchas veces el gobierno nacional dice que la economía de nuestro país y el estado de bienestar está mejorando porque se están disminuyendo los niveles de desempleo. Pero si nos ponemos a analizar, la mayoría de colombianos que logran establecerse en el mercado laboral están situados en un salario mínimo, lo cual a la hora de realizar ciertas actividades se vuelve muy difícil, ya que con dicho salario mínimo no pueden satisfacer todas las necesidades ilimitadas que mencionábamos con anterioridad. En nuestro país, para poder hablar de bienestar social, primero que todo debemos tener un salario digno donde la inflación no nos afecte de tal forma que no podamos satisfacer esas necesidades básicas.